Estamos en Estudios Jurídicos Podcast. Me acompaña Silio Sánchez, coordinador nacional del programa de formación de grado en Estudios Jurídicos de la UBB. Junto a Alex Díaz, director del Centro de Estudios Jurídicos Venezolano. Así es. Bueno, ha habido mucha actividad recientemente. Queríamos comentar en este podcast una convocatoria que recibió el Centro de Estudios Jurídicos Venezolanos de nuestra universidad, junto con el programa de formación de grado en estudios jurídicos a la Asamblea Nacional. Esto fue el pasado viernes. No sé si nos comentas un poquito. Sí, no, lo primero es también aclarar, Alex, para la audiencia, que los términos con que la Universidad Bolivariana, digamos, los términos y la forma orgánica que concibe la Universidad Bolivariana, digamos, lo equiparable a una dirección de escuela o a un decanato de ciencias jurídicas y políticas, ¿verdad? Dirección de escuela de derecho o un decanato de ciencias jurídicas y políticas serían precisamente la coordinación nacional del programa de estudios jurídicos y el Centro de Estudios Jurídicos Venezolanos, ¿no? Sí. Son las dos instancias que como Universidad Bolivariana cumplen ese papel y bueno, fuimos invitados a el encuentro de decanos, decanas de las distintas universidades y especialmente de escuelas de derecho y de decanatos de las facultades de ciencias jurídicas y políticas del país. Bueno, fue una experiencia ahí bastante interesante, bueno, en principio porque ha habido una receptividad muy grande de todas las escuelas de derecho y de todas las facultades. Hubo una presencia importante, pero además un ambiente de disposición de aportar a la construcción que nos invitó la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Nicolás Maduro Guerra, que nos planteó una invitación para atender como temas esenciales lo que tiene que ver con la transformación de la ley del sistema de justicia, la transformación de los códigos penales, código civil, códigos de procedimiento en estas áreas, y la ley de amnistía también como uno de los elementos que se discutió en la reunión que tuvo lugar, digamos, en las intervenciones. Bueno, eso fue básicamente la convocatoria. Estuvimos presentes ambos en ese encuentro. ¿Pudieras comentar tú alguna impresión, algún elemento que quisieras destacar de este encuentro? Sí, bueno, arrancar diciendo que la convocatoria tuvo un contexto más amplio, digamos, que yo lo baso en dos hechos. Uno, el discurso de apertura judicial del año 2026 por parte de la presidenta encargada, la doctora Delcy Rodríguez, quien en ese espacio de la apertura judicial anuncia un proceso de ley de amnistía, ¿no? En ese espacio y luego también referir un hecho importante que es la instalación de la nueva legislatura. El 5 de enero, como manda la Constitución, se instaló la legislatura 2026-2031 y esa legislatura se propone hacer una sistematización de las leyes del país en unos grandes códigos, ¿no? Se dice 7, 8 grandes códigos. Un código, recordemos que un código, de acuerdo a la Constitución, es una ley también, pero que reúne de manera sistemática una determinada o determinadas materias. Entonces, bueno, el esfuerzo aquí es un poco por reorganizar, sistematizar. Sabemos que hay leyes que fueron creadas en distintos momentos por distintas legislaturas, a veces no tienen la necesaria o completa coordinación, a veces están mal hilvanadas, y bueno, este ejercicio de sistematizar en grandes códigos y además actualizar, pues es el otro elemento que le da marco a esta convocatoria que hemos recibido de la Comisión de Política Interior. Quiero hacer un comentario ahí, Alex, sobre ese punto que planteas, porque justo en el marco de mi intervención en la Asamblea Nacional, con este llamado a todos los decanos y directores de escuelas de derecho y facultades de ciencias jurídicas y políticas, una de las cosas que destaqué es el papel la importancia de revisar a Eduardo Noboa Monreal. No sé si me pueden pasar el libro por ahí, vamos a ver si lo podemos mostrar aquí, que aproveché de mostrarlo, invitar a nuestros diputados y diputadas a verlo, pero creo que es importante que nuestras escuelas de derecho y nuestras facultades de ciencias jurídicas y políticas no olviden a un hombre que además dio clase aquí en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela,
porque fue exiliado, ¿no?, de Chile tras el perverso golpe de Estado a Salvador Allende y el asesinato de un presidente democrático en América Latina, uno de los precedentes que marca un hito de la intervención permanente y la intención de impedir que nuestros pueblos ejerzan su autodeterminación y su soberanía para decidir el modelo político, ¿no? Pero este abogado, profesor universitario, Eduardo Novoa Monreal, escribe un libro que se llama El derecho como obstáculo al cambio social. Y él allí plantea, digamos, hay grandes líneas que uno pudiera destacar, pero una muy importante es que las revoluciones sociales como las nuestras, apuntan a crear una serie de leyes para proteger a muchos sectores. Entonces nosotros vemos cómo en Venezuela, bueno, surgió la ley de violencia contra la mujer, la ley de protección de niños, niñas, adolescentes, la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, como leyes que vienen a proteger a estos sectores, y así como esa, la ley de tierra, la ley de arrendamiento inmobiliario. Entonces él dice que nuestras revoluciones tienden a ser un conjunto de leyes dispersas, sociales, para atender las urgencias que una revolución se preocupa por atender. Tenemos la ley orgánica de educación, porque aquí hubo un proceso de inclusión fantástico, pues Venezuela logró superar el analfabetismo, pero también la plena inclusión en el sector universitario, procesos que han sido truncados por todo este bloqueo y todas estas medidas coercitivas unilaterales, pero sin duda Venezuela avanzó las metas del milenio de la ONU a un ritmo que muchas potencias no avanzaron. Y por eso la guerra contra Venezuela. Pero en todo caso lo que quiero destacar de aquí es que Novoa Monreal insiste en que estos países que hacemos revoluciones, hacemos muchas leyes sociales dispersas, y que el proceso de codificación es complejo y que usualmente nos cuesta derogar y transformar los códigos que heredamos de básicamente la Revolución Francesa, la codificación napoleónica, él refiere 5 códigos, ¿no? El Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, que no se llamaba así, sino de enjuiciamiento, no se llama enjuiciamiento criminal, lo podemos citar ahorita si tenemos el libro exactamente, pero viene siendo lo que cubre el código que fue aquí, enjuiciamiento criminal, el Código Civil y el Código de Procedimiento Civil y el Código de Comercio. Estos 5 códigos suelen ser intocables y las revoluciones tardan mucho en avanzar en la transformación de estos instrumentos, donde él insiste que está la columna vertebral del modelo liberal burgués que Napoleón Bonaparte de alguna manera pretendió extender por Europa con su proceso, bueno, como emperador, pues, que es parte de lo que Bolívar dice en su discurso de Angostura: nuestras leyes son funestas reliquias de todos los despotismos, antiguos y modernos. Y cuando hablaba del despotismo moderno, era el despotismo de Napoleón, a quien él en principio admira, pero luego, bueno, de alguna manera cuestiona y se ve desilusionado por el papel de emperador que estaba asumiendo Napoleón en aquel momento histórico. Entonces, este autor, para cerrar la idea, insiste en que ha sido difícil que las revoluciones codifiquen y creen una nueva codificación que suplante un orden que viene ya de más de 200 años, pero que rige en casi toda América Latina, incluso en buena parte de los países de Europa, sigue casi que totalmente vigente. Y es importante que nosotros entendamos ese llamado que ha hecho el presidente de la Asamblea Nacional, que ha reiterado la jefa de Estado, y que es un llamado nacional a crear una nueva codificación, que es un hecho necesario para cualquier país que piense en la necesidad de crear leyes ajustadas a su realidad social y al tiempo histórico. Así es. Bueno, ya sobre el encuentro pudiera dar también algunas opiniones. Yo valoro muchísimo la posibilidad de que los decanos, decanas y sus equivalentes hayan podido encontrarse de nuevo entre sí y con la Asamblea Nacional, porque bueno, la academia tiene mucho, creo yo, que aportar en ese sentido. No creo que sea el único espacio, no creo que solo los expertos sean los que pueden construir las leyes. Creo que su opinión es importante como un actor fundamental. Valoro incluso casi que igual la posibilidad de que el pueblo participe genuinamente en procesos de pueblo legislador, o como llamaban antes, parlamentarismo social de calle, en la construcción de su derecho, para que ese derecho se parezca al pueblo y por supuesto tenga mejores expectativas de cumplimiento. Resalto además la disposición unánime de todos los que allí estuvieron y participaron de aportar académicamente a las materias que les sean consultadas, que les sean requeridas. También había, bueno, una ley especial de la cual se habló, que
fue la ley de amnistía, que es una ley que en estos días y horas pues, está en la palestra por las necesidades de urgencia en su formación como ley, que está ya aprobada en primera discusión, está planteada para esta misma semana la posibilidad de una segunda. Vimos como el fin de semana tuvo la consulta popular desarrollándose. Entonces, bueno, hubo creo que también en general, ninguna de las autoridades que estuvo allí se opuso, la vieron, por supuesto, con muchos ojos como elemento para reencontrarnos desde nuestra diversidad, desde nuestra pluralidad, de mantener la paz de nuestra patria, bueno, que cesen las confrontaciones desde los extremismos, ¿no? Porque bueno, la política es por naturaleza confrontación, pero no desde los extremos, un poco lo que se quiere evitar con la ley. Y por supuesto, pronunciamientos de varias universidades en torno al rechazo, al repudio, a la agresión militar de la que fuimos víctimas, la República Bolivariana de Venezuela, el pueblo venezolano, el pasado 3 de enero como hecho concreto, pero que sabemos que es una sistemática agresión de diversos tipos e intensidades, entre ellos la Universidad Bolivariana de Venezuela, el Centro de Estudios Jurídicos, el programa de estudios jurídicos tuvo días previos un pronunciamiento en este último sentido. Sí, bueno, salvo excepciones muy específicas, muy concretas, creo que la mayoría de los decanos y directores de escuelas fueron muy responsables en asumir el espacio como un hecho constructivo, en agradecer la invitación. Dijo el presidente de la comisión, Nicolás Maduro Guerra, que él prácticamente acogía el 80-90% de las cosas que se habían dicho allí, o sea, las suscribía, porque bueno, las diferencias son pocas en realidad. Todos marcaron su compromiso con las transformaciones, que es un hecho, digamos, muy valorable. Y yo creo que en eso, bueno, algunas de las intervenciones reafianzaron el valor de nuestra Constitución. Tú decías algo, Alex, que es muy importante, que es que a partir de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes se conciben como un hecho social, ¿no? El Estado es social, democrático y social, de derecho y de justicia. Y las leyes se construyen con el pueblo, pues, porque es el modelo de democracia participativa y protagónica. Y la voz de los decanos y los directores de escuela es una voz, digamos, autorizada, que vale, que tiene un valor, pero que de alguna manera no está por encima de la participación del pueblo en la construcción de las nuevas leyes como establece nuestra Constitución. Por eso ahorita hay un debate popular en curso también importante que se está desarrollando, que ha impulsado la Asamblea, que es además uno de los compromisos como parte de llevar el proyecto de ley a la segunda discusión, recogiendo las opiniones del pueblo, del país. Esto es muy importante, Alex, porque cuando se hizo la Constitución, yo recuerdo, yo estaba estudiando y yo fui pasante en la Constituyente. Y para mí era sorprendente que cuando yo iba al aula de clases, a veces con 80 estudiantes, la mayoría de los profesores decían que era una locura, que esta Constitución se estaba haciendo por gente que no era abogada. Y es un razonamiento un poco absurdo, porque la ley y la Constitución no deben ser hechas por abogados específicamente, son acuerdos de toda la población. De hecho, las asambleas son muy plurales. Claro, y si uno lee al mismo Kelsen, por muy positivista que uno sea, el abogado debe ser un técnico jurídico que aporte en la construcción, en ese proceso, porque bueno, una vez que la fuerza popular, el pueblo, como hecho democrático, decide cómo debe ser la ley, un abogado, un jurista puede acompañar con la técnica jurídica ese proceso de creación y puede hacer aportes también en la construcción, porque además el abogado o abogada no deja de ser un sujeto pueblo, un sujeto democrático, ¿no? Con unas cualidades técnicas que le hacen, digamos, de relevancia su participación en el proceso, pero no tiene por qué ser determinante. La ley no tiene que ser como digan los abogados y abogadas. Esa es una confusión histórica sembrada desde las escuelas de derecho, pero no es un paradigma que se corresponda con ningún pensador jurídico como tal. La mayor parte de los juristas en el mundo dejan claro que las leyes son un proceso político que se hace en la Asamblea Nacional con representantes de la sociedad y que son una expresión de la voluntad de la soberanía, y la voluntad de la soberanía no es una voluntad de los abogados, son dos cosas distintas. El abogado es un actor técnico que debe sumar en esa construcción. Entonces me parece importante que hayas agregado esa reflexión en este momento, ¿vale? Sí, bueno, ya un poco para referirnos al tema de la ley de amnistía, hemos estudiado el proyecto de ley, se llama Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, y ya el nombre desde el título dice mucho, ¿no? O sea, lo que se busca es un espacio de convivencia democrática. Hay categorías que destacan de la exposición de motivos. La exposición de motivos son las razones
sociales por las cuales se hace una determinada ley. Y allí yo tomé algunas cosas, ¿no? Convivencia democrática, paz y tranquilidad en Venezuela, evitar, por supuesto, que acabe la confrontación política desde el extremismo, por supuesto la atribución del 187.5 constitucional que le permite a la Asamblea Nacional decretar amnistía. También en la exposición de motivos se habla de convivencia, de paz, de coexistencia desde la diversidad y la pluralidad, pero también se habla del respeto a la ley, Por supuesto se reafirman los principios fundamentales del Estado que están en nuestra Constitución y bueno, se dejan claro desde la propia exposición de motivos y luego desde el articulado la idea de no venganza, de no revancha ni de odio y los límites que establece nuestra Constitución en materia de amnistía, que son, bueno, no las comprende, no puede comprender las violaciones graves a los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, el homicidio intencional, la corrupción y el tráfico de drogas. Es una ley, bueno, bastante corta, tiene apenas 13 artículos, suelen ser también bastante cortas este tipo de leyes y digamos que si la vemos esos 13 artículos en tres grandes partes, bueno, los primeros 5 artículos o 6 artículos son de disposiciones generales, luego la ley tiene a partir de su artículo 6, 7 empieza a señalar cuáles son los hechos que serían objeto de la amnistía, que son básicamente 11 hechos que se identifican desde 8 grandes hechos o hitos desde 1999 hasta 2024 y por supuesto las secuelas de esos hechos, así lo dice la propia ley. Y la parte final de la ley son un grupo de artículos en los que se hace referencia a los procedimientos que hay que aplicar para su implementación. Bueno, Alex, yo quiero, y me disculpas porque creo que has hecho una introducción bastante buena de la ley de amnistía y quiero que volvamos sobre ella, pero quiero como mencionar algo que dejé en el tintero, que tenía que ver con el libro de Eduardo Noboa Monreal, El derecho como obstáculo al cambio social, que habla del tema de la codificación. En la página 19, realidad actual en el plano jurídico y legislativo, hay varias cosas que sería súper interesante comentarlas. Creo que debemos dedicar un podcast a hablar de Eduardo Noboa Monreal y de sus teorías y la vigencia en este momento. Pero concretamente hago la cita: de 1804 a 1810 Napoleón dicta en Francia 5 grandes cuerpos legislativos que la historia ha denominado los 5 códigos: el Código Civil, el Código de Procedimientos Civiles, el Código de Comercio, el Código Penal y el Código de Instrucción Criminal, que sería como el de enjuiciamiento criminal. De ellos, el que alcanzó mayor prestigio fue el primero, el civil, pues de una manera u otra inspiró prácticamente a toda la legislación civil escrita continental. Su influencia fue inmensa y su acogida amplia. Aquí luego plantea también cuáles son las críticas pues a la manera en que se copiaron estos modelos en América Latina y bueno, es un libro que recomendamos revisar. Y quiero hacer otro comentario, Alex, sobre el tema del encuentro de la reunión de decanos con la Comisión de la Asamblea Nacional, que tiene que ver con algunas menciones que se hicieron a temas que son, digamos, importantes para el país. El tema salarial de los docentes, ¿no?, sobre el cual yo particularmente cuando pude expresarme comenté que me parece un problema de deshonestidad intelectual que nosotros hablemos del problema salarial, que es un problema grave que nos afecta a todos, sin hablar de las más de 900 medidas coercitivas unilaterales y de todas las consecuencias del bloqueo que ha vivido el país, porque hay gente que pretende enajenarlo. Y yo llamo desde el respeto, ¿verdad?, y el debate a la honestidad intelectual. O sea, no es que no es un problema el tema salarial. Yo creo que eso lo ha discutido todo el gobierno y lo ha reconocido todo el país. El problema de fondo son las condiciones que nos han llevado a ese bloqueo. ¿Que hay errores dentro del gobierno? Pues habrá que revisarlo. Todo habrá que revisarlo, pero no podemos desconocer un hecho tan impactante en la economía del país y que a partir de allí fue donde vino el proceso más grave, que fue precisamente el tema de las medidas coercitivas unilaterales y la manipulación de nuestra moneda a través de páginas alojadas en los Estados Unidos, donde se definía el valor del dólar y una realidad especulativa que cada vez que el presidente de la República, Nicolás Maduro, aumentaba el salario, inmediatamente venía
una devaluación del bolívar que hacía que la gente tuviera menos dinero y que incluso muchos trabajadores terminaran diciendo, oye, no aumentes el salario porque la consecuencia es peor. Y eso pasó, es una realidad difícil de entender en el mundo, la verdad, pero eso pasó en Venezuela. Es una cosa muy dura porque la política de la revolución, desde Hugo Chávez hasta Nicolás Maduro, fue el aumento progresivo del salario mínimo. Llegamos a ser uno de los países con el salario mínimo más alto del mundo, con Hugo Chávez. Y luego, bueno, evidentemente viene una guerra mucho más profunda contra Nicolás Maduro, que tomó la forma de guerra económica muy definida, muy clara. Hoy día, vamos a decir, uno lee las declaraciones de los representantes de la Reserva Federal de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, y ellos aclaran y dicen abiertamente cómo han utilizado las medidas coercitivas para generar las protestas en Irán y cómo les fue efectivo y cómo afectaron la moneda y todo esto. Y nosotros sabemos que a Venezuela también se le aplicó y hay que ser honesto en esto. Llamamos a la honestidad, no llamamos a ocultar, que definir digamos, los cuestionamientos, la crítica al gobierno, bienvenido, pero con honestidad intelectual, con responsabilidad. No podemos tapar el sol con un dedo, ¿verdad? No podemos creer que la gente es, vamos a decir, imbécil para no reconocer cosas esenciales. Ese es un tema que se mencionó. Y el otro tema que es muy importante, bueno, una de las personas que participó mencionó que la ley de amnistía no se había dado a conocer y que era un hecho casi que oculto. Aquí voy al tema de la ley de amnistía que tú estás trabajando, que era un hecho casi que oculto y que eso no se conocía en el país, pero había sido aprobada en primera discusión el día anterior. O sea, es una cosa como que absurda que alguien pudiera levantar la mano porque decía, bueno, levanten la mano. Y yo no sé por qué este planteamiento, de verdad me parece como un hecho un poco absurdo. No desconozco la intencionalidad que pueda haber, todo el respeto al decano Apiz, que fue el que lo comentó, el de la Universidad Central de Venezuela, pero creo que es importante que nosotros revisemos, y todos los que estamos allí lo sabemos. Bueno, la ley está en curso y está en discusión públicamente, pero eso no se hacía en el país antes. Entonces también hay que llamar a la honestidad intelectual. ¿Por qué cuestionas cuando realmente la Asamblea Nacional Venezolana, después de la Constitución de la República Bolivariana, somete a discusión pública como nunca lo hizo la Cuarta República en sus 40 años y da a conocer los proyectos de ley y se debaten públicamente para que la gente opine, para que participe? ¿Por qué entonces venimos a cuestionar de esa manera un hecho tan democrático como la forma de discusión de leyes por nuestra Asamblea Nacional y no reconocemos también el gravísimo problema que teníamos durante los periodos anteriores a la Constitución, donde las leyes eran discutidas en bufetes de abogados, donde el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial tenían unas oficinas dedicadas a proyectos legislativos para América Latina, y esos proyectos se aprobaron en muchos países de América Latina sin discusión de los pueblos y ni siquiera de los diputados realmente de esos países, de los representantes de la Asamblea Nacional. Entonces yo creo que nosotros debemos ser sinceros. Ojalá que este espacio permita el debate sincero y que vayamos caminando sobre la verdad, sobre la realidad. Debilidades, dificultades, errores de parte del gobierno, pues bienvenidos, tratémoslo, pero con honestidad, con la verdad, con la realidad, y bueno, y reconociendo también los avances. O sea, a partir de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el debate de las leyes es un hecho público general muy amplio, como muy pocos países del mundo, hay que decirlo. Bueno, Alex, sigamos entonces con perdón ahí, pero poniendo acento sobre este tema. Valioso. Yo creo que ese espacio pues tiene una gran potencialidad. Además que al final de la reunión, el presidente de la Comisión de Política Interior, el diputado Maduro Guerra, indicó, bueno, la idea de que ese espacio tenga una periodicidad mensual, entiendo que es así. Y bueno, muchas de las universidades que estaban allí presentes declararon incluso sus capacidades, sus fortalezas en las distintas áreas y materias en las cuales podían aportar. Creo que más bien el trabajo allí, en nuestro caso ya como Universidad Bolivariana de Venezuela, es, bueno, ver cuál es el método con el que nosotros vamos a trabajar, porque es importante decir que a esa reunión nosotros llevamos una propuesta por escrito que construyó esta universidad desde un ejercicio colectivo en clase integrada, donde participaron 30 secciones del programa de estudios jurídicos y donde se construyó como resultado un anteproyecto de reforma de la ley del sistema de justicia, que era una de las leyes por las cuales nos fuimos convocados. Y nosotros concretamente entregamos como voceros, pudiera decirse, de ese grupo de estudiantes, de ese grupo de profesores e instituciones que también participó en la construcción de esa propuesta, un producto concreto, pues que creo que es el papel que tenemos que jugar las universidades y sobre todo las academias que formamos abogadas y abogados.
Sobre ese punto, Alex, destacamos también, digamos, que una de las cosas que pudimos manifestar allí como propuestas de nuestra parte es que caminar hacia una transformación del sistema de justicia implicaba como tres grandes pasos en lo que pudimos ahí como mencionar muy brevemente, ¿no? O tres grandes ámbitos de transformación. La ley del sistema de justicia, que es una invitación que está haciendo la Asamblea Nacional en este momento y nos parece muy importante para que el sistema funcione como un sistema, como un perfecto engranaje entre las diferentes instituciones. El proceso de codificación, que hace parte de esa transformación legislativa general, ¿verdad? Y la construcción o la definición de una red primaria de justicia donde entra la justicia de paz, los tribunales penales municipales, que mencionamos lo importante que era como avance en la transformación de la justicia penal y cómo se vieron truncados también por las medidas coercitivas. Uno ve la expansión de los tribunales penales municipales y a partir de las medidas coercitivas, bueno, prácticamente se detuvo la expansión de los tribunales penales municipales. Los medios alternativos de justicia también. Los medios alternativos de justicia. Desarrollo. Lo referimos, que lo creemos y está dentro de la propuesta de la ley del sistema de justicia. Estos son aspectos bien importantes. Si nos vamos en concreto, Alex, para dejar algunos aspectos del proyecto de ley de amnistía que está en discusión, para que lo rayemos, para que lo veamos, que está sometido a la discusión popular, está publicado por diversas redes de diputados y diputadas. En la propia página de la Asamblea Nacional. En la propia página de la Asamblea Nacional, es correcto. ¿Qué podemos decir allí, digamos, un poco para cerrar este podcast, sí, como elementos resaltantes de la ley? Bueno, algunas cosas. Primero, una ley de amnistía es una ley que se hace en un momento político determinado para perdonar ciertos hechos que ocurren con relación al hecho político. En este momento, las fuerzas políticas del país han determinado la necesidad de tener un proceso de ley de amnistía. En estos 26 años de vigencia de nuestra Constitución, nosotros hemos tenido 3 procesos. Uno en el año 2000, uno en el año 2007, esos dos, por supuesto, bajo la presidencia de Hugo Chávez Frías, y este proceso que vamos a tener en el año 2026 bajo la presidencia del presidente Nicolás Maduro y con la presidenta encargada Delcy Rodríguez. No es un proceso que se hace desde la Asamblea Nacional como cuerpo legislador. La amnistía está mencionada aquí 3 veces, ¿no? Una donde dice que es una facultad de la Asamblea, otra vez donde dice cuáles son los límites y los delitos que no pueden ser objeto de amnistía, y una tercera vez cuando dice que las leyes que se aprueben para amnistía no pueden ser objeto de referéndum abrogatorio. Pero bueno, eso es otro tema. Me parece importante de la ley que se hayan definido, la tenemos por acá, 10 hechos, 10 situaciones que van desde 2002 hasta 2024, en el cual todas aquellas personas que hayan sido procesadas o incluso condenadas por este tipo de delitos, pues pueden hacerse beneficiarios de esta amnistía, que implica en términos concretos la extinción de pleno derecho de acciones penales, administrativas, disciplinarias o civiles que se encuentren en trámites judiciales o procedimientos, incluyendo solicitudes de extradición. Tiene que ver también con el cese de cualquier medida de coerción personal y alcanza, por supuesto, a los autores y a los partícipes. Y bueno, finalmente establece cuáles son las maneras, técnicamente, jurídicamente, en que las personas que consideran que pueden ser beneficiarios de esta ley de amnistía requieren al tribunal de la causa estos hechos. Digamos que la figura jurídica para cerrar estos casos en los que están abiertos es el sobreseimiento, y en el caso de las personas que están condenadas, lo que llaman la sentencia de reemplazo, una sentencia nueva que reemplaza a la sentencia condenatoria. Y por supuesto el efecto es la libertad de estas personas sin ningún tipo de antecedente. Y cerraría el comentario diciendo que bueno, que nosotros hemos visto, yo tengo grandes expectativas como ciudadano, como ser humano en esta ley. También hemos visto que en 2007 se dictó una amnistía y muchas de las personas que fueron objeto de esa amnistía reincidieron nuevamente y capaz que van a ser ahora objeto de esta también, ¿no? Ojalá que este perdón no le suceda una nueva situación de comisión de hechos punibles que afecte, por supuesto, el ejercicio de la política en nuestra patria, y que este sea un elemento para que nuestra patria se enrumbe definitivamente hacia la paz. Sí, yo quiero mencionar algo, Alex, de lo que tú estás diciendo, el artículo 6. Primero, recomendar leer el proyecto, está en la página de la Asamblea Nacional, es bastante público, como lo hace normalmente nuestra Asamblea Nacional con todos los proyectos, porque además está en los mecanismos que establece la Constitución, lo dijo la diputada Iris Valeria, ¿no? Los mecanismos para ir a la segunda discusión que requieren la participación social. Sí. Y bueno, y plantear
yo creo que es importante, miren, en este país se partió la historia en dos, a partir del surgimiento del teniente coronel Hugo Chávez Frías, con una frase muy importante que implicó asumir la responsabilidad por un golpe de Estado. Por ahora. Ese hecho y el por ahora que estaba allí marcado, pero hay un hecho de asumir responsabilidad en un país que durante la Cuarta República se negó muchas veces en sentido democrático o en el supuesto modelo democrático a asumir responsabilidades. ¿Cuánta gente de izquierda fue asesinada durante la Cuarta República y quién asumió responsabilidades por eso? O sea, ¿cuántas amnistías dio la Cuarta República y todos esos gobiernos democráticos, entre comillas, digamos, y no solo eso, tragedias, asesinatos masivos, como pudiéramos decir, por ejemplo, las masacres de Cantaura y la masacre de Yumare, hechos en los que falleció mucha gente de izquierda. Cuando la izquierda toma el poder a partir de 1999, entonces las víctimas, la mayoría, digamos, y prácticamente todas están también del lado de la izquierda. Y entonces la derecha, desde fuera del gobierno, también asume una agenda fascista. Es terrible, porque además tenemos que hablar del Plan Cóndor durante la Cuarta República y la dirección por Estados Unidos de esto. Pero es importante preguntar, Alex, cuando leemos estos 10 artículos, ¿no? Estos 10 numerales del artículo 6. ¿Quién ha pedido perdón por todo esto? Golpe de Estado del 11 de abril de 2002. ¿Quién pidió perdón? ¿Quién asumió responsabilidad? Y así como eso, los hechos de violencia con motivos en el marco del paro del sabotaje empresarial petrolero en diciembre de 2002 a febrero de 2003, ¿quién pidió perdón? Y si leemos todos y cada uno, tanto el presidente Chávez como Nicolás Maduro sufrieron agendas violentas, promovidas, financiadas, muchas de ellas abiertamente descubiertas por parte de los Estados Unidos, que nadie sale a asumir responsabilidad, a pedir perdón. ¿Quién pidió perdón por el intento de magnicidio del presidente Nicolás Maduro Moros? ¿Quién pide perdón por el secuestro del presidente Nicolás Maduro Moros, que contó con el apoyo y la narrativa, y todavía hay personas que suscriben y apoyan desde fuera del país principalmente, ¿no?, esta agenda de invasión, de lo más duro, de lo más grave que se ha hecho contra nuestra patria, la afrenta más grave que se ha hecho contra nuestra soberanía y nuestra libre autodeterminación? ¿Quién ha pedido perdón por todos estos hechos? Entonces nosotros decimos un hecho revolucionario, que el presidente de la Asamblea Nacional le pida perdón al país. Como salió Hugo Chávez del golpe de Estado de 2002, salió con una cruz a llamar a la unidad. O sea, no ha sido el planteamiento de los revolucionarios el revanchismo, la violencia, el odio. Ha sido el perdón, la unidad, porque se trata de defender lo más sagrado, de defender nuestro país, nuestra soberanía, nuestra patria. Y yo creo que en eso debemos estar unidos, y ese es el llamado de la jefa de Estado, de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Es una amnistía para la paz y el perdón que convoque la unidad nacional con la máxima responsabilidad frente a la amenaza tan grande que hay sobre nuestro país, que continúa sobre nuestro país, cuando, bueno, lamentablemente, y hay que decir, no entendemos quién puede estar asesorando al presidente de los Estados Unidos sobre unas medidas desde todo el punto de vista que quebrantan todo el derecho internacional, que quebrantan la paz mundial, que quebrantan los principios de soberanía, principios esenciales, y que rompen todos los pactos históricos de los Estados Unidos. Y sobre esto hay que decir, o sea, el presidente de los Estados Unidos en este momento está enfrentando una situación donde el propio pueblo está reclamando. Hoy vemos cómo incluso desde la cultura, Bad Bunny y otros tantos se manifiestan contra el ICE y contra la forma en que están atropellando personas en Estados Unidos. Los deportistas que van a Italia, desde Italia, dicen, bueno, no somos parte de todo lo que está haciendo Estados Unidos. Hay una situación donde el deporte, la cultura, todo el mundo, los expresidentes y primeras damas de Estados Unidos están cuestionando las políticas, la ciudadanía norteamericana. Lo que le están haciendo a Venezuela se lo están haciendo a los latinoamericanos en Estados Unidos y a venezolanos en Estados Unidos. Y uno quisiera ver que estas voces que salen hablando de perdón aquí pidieran que se pida perdón por parte de quienes están maltratando y tratando y cazando como si fueran animales a venezolanos y a latinoamericanos en Estados Unidos, y los están encadenando como si fuesen esclavos, y los están extraditando a países que no son su país de origen, violando todo el derecho, los derechos humanos, el derecho internacional, una cosa sin precedentes en la historia, asesinando con misiles a latinoamericanos. ¿Quién va a pedir que le pidan perdón a esos latinoamericanos y a esos venezolanos? Que es mentira que vengan a decir ahora que son chavistas o que son Tren de Aragua o que eran salidos de manicomios y de cárceles. Sabemos los venezolanos que eso es mentira. Entonces, ¿dónde está la petición de perdón también para allá? Entonces vienes a exigirle y a plantearle al gobierno que está tomando medidas y para allá no pides nada. ¿Frente a quién somos realmente rebeldes? Frente al gobierno que te ha garantizado las medidas democráticas y el respeto a tus derechos humanos. Pero ¿y dónde está
la rebeldía honesta, la rebeldía sensata de quien se opone a un poder que pretende, bueno, criminalizar a los latinoamericanos, asesinar sin derechos humanos a latinoamericanos, perseguir a latinoamericanos, encadenar a latinoamericanos, encarcelar en casi que campos de concentración a latinoamericanos. Ahí llamamos a las escuelas de derecho, a los decanatos de facultades de ciencias jurídicas y políticas, pues seamos sensatos y enseñemos a nuestros estudiantes cuáles son los derechos humanos, cuál es la Carta de las Naciones Unidas, cómo se está respetando la soberanía, y pronunciémonos, porque es irresponsable que siendo directores, en este caso de un programa de estudios jurídicos, tú de un centro de estudios jurídicos, equiparable a una escuela, a un decanato, no nos pronunciemos frente a la agresión más grave que ha vivido nuestra patria, frente a la invasión de nuestra soberanía, frente al asesinato con misiles de venezolanos y de latinoamericanos en el Mar Caribe, frente a la criminalización de los migrantes en Estados Unidos y el trato denigrante, pero además violatorio, donde han muerto personas, hasta niños los han encarcelado de 5 o 6 años. O sea, es una cosa bárbara, y nosotros creemos que no puede ser que las escuelas de derecho y que los decanatos, oye, no tengamos una postura ingenua. ¿Qué pasa con Epstein y todo lo que están diciendo allí? Estudiemos desde el punto de vista del derecho penal. ¿Qué fenómenos hay allí? Si es verdad, si es mentira. ¿Qué implica que alguien salga diciendo las barbaridades y los crímenes más atroces de la humanidad, donde involucra a muchos líderes de Occidente? Y las escuelas de derecho, ¿dónde estamos estudiando eso? Eso hay que estudiarlo, sobre eso hay que pronunciarse. Es el llamado que nosotros hacemos. Y si vamos a hablar del salario, hablemos del salario con sensatez, hablemos del salario, cuestionemos políticas nacionales, cómo no, cuestionémoslas, pero cuestionemos también las medidas coercitivas que han destruido el país y la economía del país, y que sin duda fueron importantes para el deterioro de nuestro salario en el país, y que hoy vemos cómo las consecuencias de recuperar la capacidad de vender nuestro petróleo, bueno, implican en alguna medida un respiro, porque el que nos tenía la rodilla puesta en el cuello, nos está levantando la rodilla un poquitico después de darnos un golpe muy duro, ¿verdad? Y nos está dejando como que respirar un poquito, pero en función de mirar realmente qué implicaciones tiene todas las medidas que Estados Unidos y el bloqueo, los actos de piratería, de llevarse buques, o sea, cosas que violentan todo derecho internacional, pero además la costumbre internacional, el derecho consuetudinario internacional. Y esos son hechos que deben escandalizarnos, por Dios, y sobre los cuales tenemos que pronunciarnos. Es el llamado que desde aquí amorosamente les hacemos, en el marco de la construcción de la paz y la convivencia, con verdad, con justicia. Y creo que son elementos esenciales que debemos defender las escuelas de derecho, los decanatos de ciencias jurídicas y políticas en el país. Es en todo caso un mensaje, Alex, que hago aquí al cierre, sí, agradeciendo una vez más ahí la oportunidad de compartir junto a ti, Alex, estas reflexiones y estos comentarios a quienes nos escuchan a través del podcast Estudios Jurídicos. Aquí pueden ver nuestras redes sociales. Así es, estaremos muy pendientes de lo que pasa en la Asamblea Nacional, de la agenda legislativa y cómo la universidad se organiza para participar en estos y de los comentarios. Y de los comentarios. Y no olviden darle me gusta a este video y suscribirse al canal.